Jejeje. Bueno, vale. No quería hacer este vídeo tan cutre. De hecho, ya había grabado unos cuantos clips de GD mostrando esto y también el audio, pero bueno, luego como que me daba un poco de pereza editar el vídeo, así que lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, el caso es que a diario se van subiendo bastantes niveles de GD, posiblemente cientos o incluso miles. Pero ¿cuántos niveles de GD se pueden hacer en total sin que no se pueda volver a hacer uno que no sea repetido nunca más? O sea, ¿cuál es el número máximo de niveles que se puede hacer en GD con las cosas que tenemos en el modo editor en la 2.1 todavía? Bueno, pues el caso es que he estado contando el otro día eh, los cuadraditos o la cuadrícula que tenemos en el modo editor. Y bueno, verticalmente hay 86 cuadrados y horizontalmente hay unos cuantos más. Hay hasta aquí, 8009. No sé si se verá ahí. Hay 8009. A partir de aquí ya no se puede construir nada más. Y eso equivale a velocidad normal a 12 minutos 51 segundos de nivel. Bien. Luego, los objetos que hay en el modo editor. Voy a poner esto así para que se vea claro. Hay un total de 1488 objetos. Pero esto no lo había tenido en cuenta, por eso la operación siguiente que voy a mostrar está mal. Es que uno de esos objetos es el Star Post. ¿Dónde está? Aquí. Entonces realmente serían 1487. Y bueno, pues aquí los objetos están divididos en distintos grupos o distintas, bueno, están clasificados según sean bloques, pinchos, rampas, lo que sea. Y bueno, pues en total hay 1487 más un Star Post. ¿Dónde está lo siguiente? Y luego, aquí. Dentro de la cuadrícula, aparte de moverlo un cuadrado o dos, o lo que sea, podemos hacer pequeños movimientos con estas flechas de aquí. Bueno, creo que no he puesto para que se vea el cursor, pero da igual. Quiero decir, si das 15 movimientos, así pequeñitos, mueves el objeto un cuadrado en la cuadrícula. Pero a su vez puedes toquetear estas flechas que son aún más pequeñitas y un movimiento, de este equivale a 4 veces estos movimientos chiquititos. Lo tengo aquí apuntado. Y luego no he tenido en cuenta el hecho del rotate porque lo puedes rotar libremente, entonces eso complicaría muchísimo las cosas. Pero bueno, no todos los objetos se pueden rotar, pero todos los objetos, si le das a Edit, pueden tener estos, por así decirlo, 10 estados, que son normal, volteado horizontalmente, volteado verticalmente, y lo... Ah, no... Sí, no, espera. Vale, me estoy liando. Vamos a hacerlo. Sí, 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 vale, está bien, está bien. Pues está volteado horizontal y verticalmente, y luego en 4 posiciones si lo vas girando 90 grados, y en otras 4 posiciones si lo giras, se lo vas girando otra vez 90 grados, pero está volteado. Entonces sí, son 10 estados en los que se puede encontrar ese objeto. Entonces, bueno, en cuanto a la cuadrícula, ya hemos dicho que cada cuadrado se puede dividir en 15 partes, y esas 15 partes, cada una de ellas se puede dividir en 4, o sea que cada cuadrado se puede dividir horizontal y verticalmente en 60 partes, lo que da un total de esta operación, por así decirlo. Bueno, perdón, esto les sobra una cosa aquí. Bueno, pues en total, para saber cuántas posiciones puede tener un objeto dentro de la cuadrícula de GT, pues habría que hacer esto, y el resultado son más de 2.000 millones, 2,5 mil millones.
Eso sin contar el hecho de que podemos moverlo libremente con el free move, que eso es otra historia que tampoco he tenido en cuenta. Vale. Entonces, luego tenemos que tener en cuenta que el nivel bueno, podemos seleccionar uno de los 20 fondos que hay elegibles. Hay dos tipos de línea, una más gruesa que otra. Hay, me parece que 17 suelos. Y luego podemos tenerlo en normal, que inicie mini, que inicie dual o que inicie dual mini. Luego hay 12 tipos de fuentes. Y está también el modo de 2 jugadores, por no mencionar que hay 5 velocidades y 7 vehículos con los que se puede empezar. Básicamente es esto. Entonces la operación resultante sería el número total de objetos multiplicado por los 10 estados que puede tener cada uno de esos objetos, elevado a la cantidad de posiciones que puede tener cada objeto y luego multiplicado por la cantidad de fondos, de suelos, de líneas, de vehículos, de velocidades, de esto no sé qué más y eso, las fuentes y demás. Y bueno, pues seguramente no exista calculadora en el mundo que pueda dar un resultado tan grande. De hecho, sin contar que tenía 10 estados cada objeto, multiplicando el número de objetos elevado a la cantidad de posiciones, pues daba un número de casi 500 cifras. Entonces es bastante absurdo el número ya de por sí, ¿no? Que bueno, vale, la operación esta se podría reducir en esto, básicamente. Y claro, no, tampoco hemos tenido en cuenta el hecho de que cada objeto puede tener un edit group, se le puede dar unas determinadas IDs y los puedes poner en top 3 de 4 dependiendo de si quieres que esté en una capa superior o inferior. Y luego el hecho de los colores ID y los colores que puede tener cada objeto, que no son pocos. De hecho, si en teoría, si esto funciona como en Photoshop, en un formato de 8 bits, cada color ID podría tener 16 millones de posibilidades. Y eso obviamente no lo hemos tenido en cuenta. Voy a volver a hacer que esto vuelva a blanco. Pero lo que sí que podemos más o menos calcular, y digo más o menos porque aquí hay un poco de truco, es el hecho de los textos. En un texto tú puedes escribir un máximo de 20 caracteres. Y puedes escribir un total de 94 tipos de caracteres, por así decirlo, contando mayúsculas, minúsculas, signos, números, etcétera. Y el espacio, o sea, 94 más, aquí he puesto nada, que equivaldría a nada, o sea, no poner nada. Pero para simplificar las cosas he hecho como que nada equivale al espacio, así que 94. Entonces, bueno, la cantidad de textos de textos distintos que se puede escribir en un objeto de texto de Geometry Dash es la siguiente operación. Y bueno, pues da lugar a esto un número de más de 500 cifras, lo cual ya es bastante absurdo para ser un solo objeto. Y bueno, pues ya está, esto es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que no, da igual, voy a seguir hablando un poco hasta que esto llegue a los 10 minutos. Y bueno, pues no hay mucho más que decir aparte de esto. Luego tampoco hemos tenido en cuenta el hecho de las custom song, que se suben canciones cada día a Newgrounds, aunque algunas se banean, pero eso no lo vamos a contar.
Pero también hay un número limitado de canciones que se pueden crear en el mundo, aunque no son pocas. Hay un vídeo de Visos que lo explica perfectamente. Y ya hemos llegado a los 10 minutos. ¿Contentos?